Aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Gracias, Roberto Díaz, Iluminada Muñoz y todo el personal que hace posible llegar hasta este punto. Yo creo que ya no es necesario abundar mucho en detalles, sino esperar las llamadas de los amigos oyentes. Para eso es el programa. Gracias por recibirme, Roberto Díaz. Buenas tardes a todos. Adelante. Bueno, indicarle a nuestros oyentes que a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Las llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y desde dónde? Manuel Villavicencio. Su pregunta, Villavicencio. Saludos para usted, Roberto, para nada, y para el buque insignia de este programa, don Álvaro Aldrero Hijo. Gracias. Don Álvaro, ¿quién fue Amado Nervo? Los más grandes poetas que ha tenido nuestra lengua, probablemente el más notable poeta mexicano, Amado Nervo. Además incursionó en política e incursionó en asuntos internacionales, pero lo más importante de todo es que Amado Nervo fue una insignia de la poesía hispanoamericana con asiento en México, a pesar de que estuvo en varios países llevando su exitosa y amplia producción. Amado Nervo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, desde Atlanta en sintonía con ustedes. Saludos a don Álvaro. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién fue el mejor boxeador? ¿Tyson o Muhammad Ali? Por favor. Repita la pregunta. ¿Quién fue mejor boxeador? ¿De Tyson o Muhammad Ali? Y Ali, Tyson, el asesino del ring, como le llamaban, un tipo indetenible, de unas golpizas formidables. Ahora no hay duda de que Cassius Clay, Muhammad Ali, es el más grande, no solo de su división, sino en sentido general, es el símbolo del boxeo universal. Muhammad Ali, Cassius Clay. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bolívar Medrano desde Atua. Una pregunta a don Álvaro. Adelante, Medrano. Don Álvaro, quiero que usted me haga el favor de decirme, si es que usted le han hecho esa pregunta en otra ocasión y yo no la oigo, me excusa. ¿Qué sabe usted de si fue traicionado el expresidente comandante del 65, Alberto Camaño Deñó, a su llegada a Caracoles, municipio de La Charca, provincia de Azua? Fue traicionado porque esos oficiales, él no contaba con ellos. Ellos no habían hecho ningún compromiso con ellos, ¿verdad? Él sí esperaba que se unieran a su causa de una manera espontánea, de una manera decisiva y de parte de ellos, pero no tenían entre ellos ningún tipo de compromisos, ni él con ellos, ni ellos con él. Ellos y el coronel héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, de aquí de la Florida. ¿Quién nos habla? Yo me llamo Miguel Núñez, yo soy de Santiago. Núñez, adelante con su pregunta. Sí, don Álvaro, yo siempre lo he escuchado a usted, a todas las horas.
que usted ha trabajado ahí en esa emisora. Don Álvaro, la pregunta que yo le voy a hacer, porque usted la sabe toda. ¿Por qué es que el dominicano no puede cambiar para que el país se desarrolle como hay tantos países desarrollados, que no hay tanto crimen, tanto robo y tantas cosas? Ofreciendo una conferencia de por qué el atraso de una nación, los pueblos avanzan dependiendo de muchas cosas. Una de ellas es esta situación que vivimos actualmente. Mejor busque una pregunta y hágala en lugar de dictar una conferencia acerca de las condiciones económicas del Estado Dominicano. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Cabrera, desde el Limón de Villa González. ¿Cómo están? Su pregunta, Cabrera. Don Álvaro, tengo versiones encontradas de parte del doctor difunto Luis Krauss y profesores aquí locales sobre la batalla de los cangrejos. ¿Me podría explicar un poco, por favor? La batalla de los cangrejos. Sí. Esa batalla debe haberse debe haberse llevado a cabo en secreto. Yo personalmente desconozco el contenido de esa supuesta batalla, la batalla de los cangrejos. Le confieso que desconozco totalmente qué es la batalla de los cangrejos. Yo creo que cangrejos son los que mienten y los que se llevan, como usted, de las mentiras. Saludos, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Antonio. Adelante. Una pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, si en el gobierno de Trujillo hubo algún funcionario ladrón, ¿y cuál fue su consecuencia? Un funcionario ladrón. Todo el que se hizo rico fue apoyado por Trujillo. Nadie se hacía de una fortuna a cualquier precio. No, todo tenía que ser apoyado, aprobado por Trujillo. Y Trujillo le daba el visto bueno, pues esa persona se iba a enriquecer. De lo contrario, iba a pagar las consecuencias. De manera que quede bien claro, el millonario, el rico, durante la tiranía de Trujillo, era un individuo que tenía el apoyo del déspota. Saludos, buenas. Baje un poco el volumen, por favor. Adelante. No, ya lo bajé. ¿Quién nos sabe? César, desde aquí, desde el Distrito Nacional. Adelante, César. Don Álvaro, un abrazo para usted. Me gustaría que usted me dijera quién fue Mary Torsiani. Te escucho por la radio. Mary Torsiani. Sería bueno que la señorita Torsiano o algún miembro de su familia llamara al programa, o alguien que la conociera íntimamente, porque la verdad es que yo trato de ser lo más honesto posible y como consecuencia de eso confieso que desconozco en lo absoluto quién fue Mary Torsiano. Saludos, buenas. Don Álvaro, ¿usted me podría hablar sobre la batalla de la Restauración? Que le hable de la batalla de la Restauración. Sí. O sea, que le dé una conferencia de en qué consistió la lucha de la Restauración para lograr finalmente la independencia nacional. Usted es muy agayú, usted pide mucho, usted está exigiendo, usted está pidiendo que se le analicen batallas que definieron el curso de los acontecimientos. No, ese no es un programa de preguntas y respuestas. Ese es un programa de conceptos. Saludos, buenas. Buenas tardes, Roberto Díaz. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Pedro Terrero, desde San Juan de la Maguana. Su pregunta. Mi saludo para don Álvaro. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, don Álvaro. ¿Quién fue Amin Abel? Amin Abel, luchador antitrujillista, probablemente el más avanzado de los estudiantes de medicina, de los estudiantes de arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en un momento dado tuvo una táctica incorrecta, se equivocó pensando que los esbirros del régimen, los esbirros de la CIA, no se iban a atrever a matarlo en su propia casa, delante de su esposa y de sus hijos, sobre todo como él había dicho, después de lo de Otto, o sea, hablando de la forma como fue asesinado Otto Morales, de manera que Amin Abel y Hasbún, un símbolo de la categoría superior de estudios de parte de una miembro de la UAS. Saludos, buenas tardes. Saludos, Roberto, buenas tardes a usted, don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santiago, Silverio Núñez. Núñez, su pregunta. Don Álvaro, ¿considera usted que a 15 meses de guerra de Putin, invasor a Ucrania, es exitoso o un fracasado? En guerra, fracasado. Si es un cálculo políticamente correcto, un éxito. Saludos. Baja un poco el volumen o apague el radio un momentito. Díganos su nombre, desde dónde nos llama y su pregunta, por favor. Sí. Saludos, Roberto. Adelante. Mi pregunta para don Álvaro. Zeneida Guzmán. Adelante, Zeneida. El 23 de mayo, Álvaro, 1965, una actividad que hicieron que se llamaba Paz Momentánea. ¿Pero que la hicieron dónde? ¿Quiénes la organizaron? ¿Quiénes la llevaron a cabo? ¿Qué pretendían con eso? Tiene que dar usted más detalles porque eso así está en el aire. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar o apagar el radio un momentito. Díganos su nombre, desde dónde nos llama y su pregunta. Juan Grullón. Juan, baja un poco el volumen o apague el radio un momentito. Díganos su pregunta. No tengo radio encendido. Pero es que el ruido es muy fuerte. Eso es lo que pasa. Trate de llamarnos nueva vez, Juan. Te lo vamos a agradecer. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Miguel Tejada, desde Santiago. Su pregunta, Tejada. Muchas gracias. Álvaro, para usted, ¿quién fue mejor escritor y quién hizo más aporte al Estado moderno, Rousseau o Montesquieu? Los dos contribuyeron de manera decisiva en el desarrollo de lo que sería la Revolución Francesa y de lo que sería el cambio de estrategia en el mundo. No creo que sea necesario, para diferenciar a uno y a otro, que se haga una comparación de estas dos figuras notables de la cultura universal. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Darío Ortiz de Matanza. Saludos para ti, Roberto. Gracias. Y un abrazo y que Dios me le dé mucha salud a la enciclopedia. Se está perdiendo. Trate de ponerse donde haya señal. Vamos a intentar escuchar tu pregunta. Adelante. Adelante con tu pregunta. ¿Quién era Enchauque Cabral? ¿Cabral en qué momento? ¿En qué lugar? Cabral. ¿Cómo se desplazó? ¿En qué consistieron sus aportes? Porque Cabral
Bueno, pero Cabral, dice son eso. muchos los dominicanos de apellido Cabral que se han destacado en las luchas patrióticas. Saludos, buenas. Buenas tardes. Saludos. Don Álvaro, yo quiero que usted me hable de los ingredientes, de los secretos de la pintura del señor Leonardo da Vinci. Y si es verdad que él usaba la clara de huevo, por favor. Esa es una vulgaridad de su parte. Sería mucho lo que yo tendría que decir de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Uno de los 3 o 4 más notables pintores que ha conocido la humanidad, pero los otros que le gustaba, que usted dice, yo creo que usted lo dice para excusarse usted mismo, porque me dicen por la voz, lo identifique, que a usted sí le gusta eso. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Reyes desde La Vega. Su pregunta, Reyes. Dándole mucho a don Álvaro y el esfuerzo que está haciendo. Quería preguntarle qué opinión le merece este nuevo movimiento llamado Rescate Democrático y sus representantes. ¿Pero cuál movimiento? Repite el nombre del movimiento. Ese nuevo movimiento. Rescate ¿En qué consiste? Rescate ¿De cuál movimiento se trata? Nuevo movimiento. Pero ¿a qué usted se refiere? ¿A quiénes usted señala como parte importante de ese nuevo movimiento? Hecha la pregunta de esa manera es perder el tiempo. Saludos, buenas tardes. Saludos, Roberto. Buenas tardes. José Félix, desde Barahona. Su pregunta. Para don Álvaro, ¿quién fue Tulio Manuel Cestero y en qué consistió su obra La Sangre? Le escucho por la radio. Tulio Manuel Cestero, un gran escritor, un intelectual de primera categoría. No se le puede negar todos los méritos acumulados en el mundo de la cultura nacional. Don Álvaro, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas y las preguntas de nuestro público. Llévatelo, Francis.